El 13 de mayo de 2020 se lanzó el final de temporada de una animación que lleva más de 2 años en desarrollo. Nuevamente, la animación indie demuestra su gran calidad a pesar de contar con escasos recursos frente a los titánicos estudios que muchas veces nos traen obras que palidecen en cuanto a trama se refiere. En mi opinión, una obra no puede ser juzgada adecuadamente hasta que ha finalizado, porque a veces las partes individualmente son vacías o no muy importantes, pero cuando las encajas todas, el valor de cada una de esas piezas se multiplica muchísimo. Por eso, hoy les traigo una reflexión sobre el final de temporada de My Metal Family. Mis videos habitualmente duran 5 minutos. No tengo mucha experiencia con videos largos, por lo que es poco probable que llegue a rendirle honor a la obra. Aunque pensándolo mejor, aunque le dedicase 1 hora de video a hablar de ella, la animación brilla en sí misma. Es decir, solo hace falta que la veas para poder apreciar su nivel. No es como películas más complejas como El Hoyo, donde debes quedarte reflexionando e inclusive discutirlo con amigos y escuchar opiniones de otros para entender la interpretación que debes darle a los sucesos abstractos. Por lo que mi mayor recomendación es que vayas a ver los episodios en los canales que te dejaré en la descripción, los cuales son los medios oficiales de difusión. Estás advertido de que daré muchos spoilers, pero solo mencionaré los sucesos que nos interesen. My Metal Family es una miniserie creada por la animadora rusa llamada Alina Kovaleva, quien a comienzos de 2018 lanza un piloto donde nos muestra cómo se conocen Glam y Victoria, a quien de cariño llaman Vicky. La pasión de Glam es la música y la de Vicky son las motocicletas. Tras una serie de circunstancias se terminan casando y tienen 2 hijos llamados Dee, el mayor, quien es un estratega increíble, y Heavy, el menor, que parece ser un niño más normal. Ahora bien, como el final de temporada desarrolla principalmente a Glam, el padre de la familia, nos centraremos en este personaje. Glam se nos presenta como un hombre caucásico rubio y de apariencia muy extravagante en general, principalmente de esencia ochentera o noventera, inclinada a lo que es el metal. Tiene chaquetas muñequeras con adornos de metal, piercings, sombreado en la circunferencia de sus ojos, botas de cuero, jeans y uñas de color negro. Antes de llegar al final de temporada procederé a contar qué es lo que el espectador iba percibiendo a medida de que se lanzaban los episodios. En el episodio 1, Glam va a la escuela a hacerles una maldad a la directora y maestras, ya que le cortaron el cabello a Heavy, porque ya le habían repetido muchas veces que debía cortárselo. Glam parece estar en desacuerdo con esto y les explota una bomba de brillantinas y pintura en la oficina. Más tarde, en el episodio 4, Glam tiene una batalla estratégica contra Dee, quien en episodios pasados demostró ser intelectualmente increíble. En esta batalla parece que hubo una suerte de empate, pero implícitamente Glam ganó, ya que Dee hacía un gran esfuerzo para intentar seguirle el ritmo y poder replicar sus comentarios. También se nos presenta a Chess, un amigo de Glam, que parece un vagabundo, quien parece ser la única persona a la cual Glam no puede vencer en el juego. El episodio 5 es uno de los más interesantes de todos. Se nos dice que el padre de Glam, Gustav Schachenbachen, ha muerto y Glam y Victoria van al funeral junto a Lydia, la hermana de Glam, a quien le toca el 99% de la herencia. Desde este momento sabemos que Glam no es muy querido por su padre y él lo tiene presente. Sus comentarios parecen indicar que no esperaba algo de la herencia. Sin embargo, el otro 1% de la herencia es para su primo Valen, que se lleva un reloj de oro. Y también mencionan a Glam. El documento dice que su padre le dejó una caja con el número 37. Este momento es muy importante porque por primera vez conocemos el nombre real de Glam. Él en realidad se llama Sebastian y él y su hermana quedan sorprendidos por este regalo de parte de su padre. Glam no tenía las intenciones de abrirle inicialmente, pero lo hace por petición de Vicky,
que al ver que su cuñada se llevó una fortuna en la herencia, esperaba que fuese algo muy valioso lo que tenía la caja, como el yate Coraline, que era la única propiedad valiosa que no se le había cedido a los demás herederos. Sin embargo, al abrirla, Glam borra su sonrisa y pierde su serenidad, algo que no había pasado en la serie hasta entonces. Es entonces cuando mira a través de la ventana del auto y el episodio termina. Este fue uno de los momentos claves para el fandom y para la expansión de la comunidad que rodeaba a Metal Family, que instantáneamente se diferenció por mucho de otros proyectos de animación indie, ya que mostraba una trama no tan episódica, de esas que solo duran un episodio y al final del día todo vuelve a la normalidad, sino que estaba narrando una historia mucho más interesante a lo largo de varios capítulos. Esto es importante porque hasta ahora Glam era un personaje bastante extraño. Él es muy inteligente y parece que todo el tiempo tiene la situación bajo control. De hecho, es frecuente que aparezca con una sonrisa de oreja a oreja a pesar de que le presenten un problema. Es como si fueran simples contratiempos para él. Por eso este episodio creó una intriga y más atención alrededor del personaje. En el episodio 7, Dee le pide a su padre que le enseñe a tocar la guitarra. Glam está de acuerdo y al comenzar la lección pone en marcha un cronómetro de 3 minutos que va en retroceso. Dee y Glam tienen unas prácticas e intercambio de palabras en las que rozaba bastante tensión en el ambiente, principalmente por las exigencias de Glam. Pero Dee solo quería aprender a tocar unas cosas bastante simples, aparentemente para impresionar a alguien. En este momento, Glam se pone más hostil y severo con él, y le replica con las siguientes palabras. Хочу, чтобы я мог взять гитару, выйти на улицу И показать всем, какой ты никчемный гитарист? Опозориться самому? Опозорить меня? Да я просто хочу научиться играть пару песен. За одно занятие не получится. En ese momento, Dee desiste y se rinde, aceptando no tener ningún talento, y tras ello suena la alarma del cronómetro de Glam. En cuestión de 3 minutos, Glam destruyó lo que posiblemente eran las aspiraciones de su hijo para ser músico, y todo fue previsto y planeado por Glam. En su momento, en el fandom, se comentaba que podía ser porque enseñarle a alguien música requiere mucha paciencia, y este tipo de cosas suelen ocurrir ante quienes no estén acostumbrados a enseñar. Por lo tanto, las reacciones de Glam serían normales. Pero, ¿por qué planeó todo esto de antemano? En mi opinión, Glam en realidad no perdió los estribos en ningún momento, y todo era fingido para que intencionalmente empujara a su hijo a desistir en su intento. Esto fue un escenario un poco extraño, ya que siendo su pasión la música, ¿por qué no quería que sus hijos siguieran sus pasos? Además, siendo tan inteligente, debe saber a la perfección que eso que hizo haría que su hijo abandonase ese deseo por aprender a tocar que en él estaba floreciendo. El final de temporada se da en el episodio 9 y el episodio 10. En estos episodios se nos muestra la juventud de Glam, quien por aquel entonces tenía el nombre de Sebastian. La familia Schachenbachen era una notable, eran miembros destacados de la sociedad que, al parecer, no son precisamente ricos, pero tienen amasada cierta fortuna, y principalmente se centra en el prestigio. Esto es algo que normalmente no se tiene en cuenta, pero me parece un detalle excelente por parte de la autora. En las familias de clase media alta es donde más se centran en el prestigio de sus miembros. Obviamente la clase alta es la que por el dinero están perfectamente acomodados. El dinero es lo que más poder y estatuto te da, porque vivimos en una sociedad capitalista. Las incontables sumas de dinero de la clase alta los corona en la cima de los estratos sociales,
A pesar de que sus miembros sean más rebeldes o malgasten el dinero en tonterías, con el tiempo suelen ser instruidos simplemente para llevar una vida económica adecuada a la de sus fortunas y ya está, nada más. No tienen que hacer mucho más, pero la clase media alta, por otra parte, suele ser la que más se esfuerza por relacionarse con los estratos más altos. Su dinero no es escaso, de hecho es bastante grande, pero es muy miserable junto a la clase alta. Es por esto que sus miembros tienen más afinidad para esforzarse, no solo económicamente para ascender, sino que son muy competitivos para conseguir prestigio y lograr destacar, para demostrar que ellos son mejores que el resto. Y es por esta razón que la presión sobre ellos es inmensa. Esto lo vemos no solo de parte de la familia hacia Sebastian, sino desde el entorno social hacia Gustav. Pues apenas empieza el episodio 9, vemos cómo es que gastó una pequeña fortuna de dinero en conseguir un arma solo para demostrar que tenía un arma mejor que su camarada Ben. El arma que compró vino en una caja con el número 37. Esa caja es la que en la herencia se la cederán a Glam, aunque con algo interesante adentro. La cosa llega tan lejos que incluso el mayordomo le habla con desdén a Sebastian. Continuando, se nos muestra cómo es que el niño vivía prácticamente en un infierno. Todo el día se la pasaba practicando con el violín bajo la supervisión de su padre. Las exigencias sobre él eran altísimas, más que sobre cualquier otro miembro de la familia, por ser el hijo varón y principal heredero del apellido. No solo era violentado psicológicamente por el desprecio de quienes frecuentaban la casa, sino también que era castigado físicamente por su padre. Es importante entender que su padre, para castigarlo, lo golpeaba con una regla en la muñeca derecha, incluso hasta el punto de dejarle cortadas, moretones o causarle una horrible herida de la que perdía cantidades visibles de sangre. A pesar del esfuerzo inhumano de Sebastian por alcanzar las expectativas que le exigían, estas eran demasiado altas y vivía en un entorno donde solo tenía contacto con los miembros de su familia, razón por la cual se consideraba insuficiente en muchas ocasiones, aunque aún así tenía la soberbia para considerarse mucho mejor que cualquier otro. Pero ¿cómo es esto? ¿Se siente insuficiente, pero al mismo tiempo considera ser uno de los mejores? Sebastian nació y se crió durante toda su vida bajo las exigencias increíblemente altas de su familia. Todo el tiempo se le repetía que debía mejorar e incluso se lo torturaba y lastimaba físicamente al cometer errores que eran pequeños, pero muy graves para los estándares de su padre. Al mismo tiempo, se le decía que su familia era de alto prestigio, que la zona de la ciudad en la que vivían era de las mejores y se le enseñaba a discriminar a los que no seguían los estándares de la sociedad. De modo que quienes están debajo son los desdichados, los individuos menos valiosos de la comunidad e incluso la peste o enfermedad de la misma. Aquellos seres, la mayoría, son despreciables y él debe asegurarse de mantener a su familia y a él mismo en la cima de la sociedad e incluso llevarla más arriba. Debido a este contraste de lógica y argumento, se consideraba insuficiente en muchas ocasiones, aunque aún así tenía la soberbia para considerarse mucho mejor que cualquier otro. Por un lado es de los mejores de la sociedad, pero por el otro tiene a su familia diciéndole que es un inútil, un desgraciado, y lo comparan incluso con aquellos que son la peor escoria de la sociedad. Y recordemos que esto es en una familia donde la posición social lo es todo para ellos, por lo que este es el más hiriente comentario para Sebastian. Pero lo peor de todo era su impotencia. A él solo le quedaba apretar los dientes y soportar el desagradable sometimiento de la figura de autoridad. Obviamente esto, por dentro, lo está rajando. Para darle un suspiro de estabilidad y evitar terminar de explotar,
Sebastián tiene una forma de liberar sus emociones. Cada noche, antes de irse a dormir, el adolescente, a través de un inteligente mecanismo escondido entre las paredes, saca una herramienta especial para levantar un mosaico del piso al pie de su cama, donde tiene un diario en el que puede expresarse. Aquí entendemos cómo es que piensa nuestro protagonista. Él escribe que su objetivo principal es ganarse el respeto de su familia, cumplir sus expectativas para que dejen de tratarlo como a una basura. Principalmente quiere conseguir la aprobación de su padre, pero al mismo tiempo le guarda un odio sádico, hasta el punto en que tiene el pensamiento de querer vengarse por todo el dolor físico que le ha causado, atándolo a una cama y golpeándolo con un bate. Junto al diario, en este compartimiento secreto, Sebastián guardaba una maqueta que era una recreación a escala de su zona de la ciudad, al menos hasta donde él la conocía, ya que su visión era muy limitada porque era estrictamente controlado y la mayor parte de su vida estudió y practicó dentro de casa. Esta simple maqueta hecha de basura era un descanso para él, era su lugar feliz. Escribiendo en su diario, nos damos cuenta de que tenía las esperanzas de que todo ese sufrimiento y desprecio se calmarían y acabarían tras conseguir el primer lugar en el ingreso a la Academia de Música. El día en que se llevaba a cabo las pruebas de ingreso habían llegado y Sebastián, en su camino al auditorio, se topa con un chico de su misma edad que parece un vagabundo. Obviamente, desde su posición, él lo desprecia y sin embargo, este chico le comenta que también se dirigía a la audición, a lo que Sebastián reacciona sorprendido. Aquella escoria no estaba ni cerca de compararse con él. Difícilmente podía creer que era un músico. Nuestro protagonista da una audición magnífica e incluso lo elogian, diciéndole que la suya ha sido la mejor audición en más de 20 años. Lo había logrado. Esas palabras le sirvieron para reafirmar su estatus de grandeza, para corroborar que su nivel en aquel arte era tal vez el más alto de todos. Al fin conseguiría el respeto que se merecía. Sin embargo, él no salió primero. ¿Cómo podía ser posible? Él era el más talentoso violinista de los últimos 20 años. Él no podía haber tenido otro que no fuese el primer lugar. Prácticamente es como si hubiese superado a todos los anteriores alumnos que quedaron en primer lugar en décadas y a todos los que estaban en puestos anteriores a ellos, entre los cuales también se encontraba su hermana. Aquella persona que se coronó con el primer lugar debía ser un prodigio. Más que eso, prácticamente tenía que ser una deidad del instrumento para poder superar tal hazaña que él había conseguido. Pero sucede que esa deidad no cumplía para nada con las ideas y preceptos de lo que se tenían por un maestro de la música. De hecho, era todo lo contrario. Aquel vagabundo, pobre, descortés, que formaba parte de los marginados de la sociedad, a quien Sebastián despreció y discriminó como si fuese lo más fracasado que existe, lo había derrotado. No solo eso, destruyó prácticamente todo en lo que creía. Aquel niño pobre que tenía todas las características que lo identificaban como alguien detestable para la sociedad, demostró ser superior en esta prueba de prestigio. Aquel marginado era Chess y, en mi opinión, es la pieza clave que permitió la transformación de Sebastián. Luego de salir del auditorio, Sebastián lo enfrenta, y es entonces cuando, tras una conversación, entiende que esos estereotipos que consideró durante toda su vida como evaluadores para determinar el estatuto y valor de una persona, no significan nada, y que esta lucha y competencia por estar acorde todo el tiempo con estas ideas por la posición social y la competencia contra otros, eran tan importantes como el tamaño de tu codicia por el poder,
y por la necesidad de la admiración de parte de otros miembros de la sociedad. Aquí, en lugar de haber llegado a esta conclusión, Sebastián pudo haberse considerado un fracasado, al igual que toda su familia lo consideró al instante. Pero lo que lo salvó de ese pensamiento es su soberbia y la reafirmación de la recepcionista del auditorio, que le ayudó a confirmar que él no era un mal músico. Ni siquiera era uno excelente, era uno de los mejores en generaciones. Solo que aquel personaje, aquel niño pobre, le abrió los ojos para entender que un músico o una persona de valor y de grandes cualidades puede presentarse de las formas más inusuales y no está determinado por los evaluadores que él tenía para medir el valor de las personas. Pero esta es una idea que le tomaría tiempo meditar y entender. Cuando su conversación llega al final, ya están al frente de la casa de Sebastián. Antes de despedirse de él, Chess le presta un disco de Bach y le da un consejo diciéndole que lo escuche. Luego de todo el desprecio que sufrió por parte de las personas de quienes buscaba aprobación, su familia, y por todo lo que vivió ese día, sufrió un ataque de cólera e impotencia por no entender lo que estaba pasando. Como dije antes, todavía estaba reflexionando lo que sucedía. Una vez que se calma, sigue el consejo de su nuevo amigo y pone el disco que le dio. Pero era una canción diferente. Aquella música no era de Bach. Era una canción de metal llamada We Are Not Gonna Take It de Twisted Sister, que se puede traducir como Ya no vamos a soportarlo más. Con el título puedes deducir de qué va la letra, que permitiría impulsar lo que se vendría después. Lo que sucede en el episodio 10 podemos resumirlo, ya que es más bien la resolución de lo que pasó en el episodio 9. Y ya he dado sobre la marcha las reflexiones que he sacado de mi interpretación. Sebastián queda totalmente fascinado con la música que Chess le enseñó y se encuentra con su amigo en el auditorio para devolverle el disco, pero también para pedirle que le enseñe ese maravilloso instrumento de la canción, la guitarra eléctrica. Chess acepta, pero se roba una guitarra del auditorio. Y aunque Sebastián no quería que hiciera eso, lo termina aceptando y terminan haciendo una cita para poder volver a encontrarse durante la noche. Para esto, Sebastián se escapa de su casa por las noches y vuelve por la mañana. Obviamente esto va desgastando su cuerpo y sus ojeras cada vez están más grandes por la falta de sueño. Además de que cada vez le dan más igual los castigos físicos de su padre, a pesar de que estos se vuelven cada vez más severos. Estos tres factores, la complicidad ante los actos delictivos de su amigo, su confrontación contra las reglas de la casa y la percepción de que los castigos de su padre le eran ya indiferentes, permitirían al personaje dar los primeros pasos para desafiar a la autoridad. En pocas noches, Chess y Sebastián aprenden muy rápido a tocar las guitarras por su talento innato con los instrumentos. Chess comienza a llamar a Sebastián por el apodo de Glam, que viene a ser el nombre de un subgénero del metal, precisamente el subgénero al que pertenece la canción del disco que Chess le prestó aquella noche cuando Glam lo conoció. Pasaron un par de noches y los invitan a tocar en un bar de motociclistas, donde por primera vez Glam utiliza rímel y sombra para los ojos, aunque esto lo hicieron para que no se notara tanto las ojeras que traía. Para poder asistir a este concierto, Sebastián necesitaba una coartada, y se le ocurrió que podría decirle a su padre que practicaría con otros estudiantes del auditorio. Sin embargo, a él no le creerían, por lo que le pagó a su hermana mayor, Lidia, para que también cubriera su mentira, ya que Gustav no confiaba en su hijo. La noche del concierto sería una de las mejores de toda su vida. A todos allí les gustó la música que estos artistas creaban. Era simplemente asombroso. Lamentablemente, al volver a casa bajo la lluvia de la tormenta, en la puerta se encontraba su padre esperándolo. Lo peor había sucedido. Su padre, Gustav, tenía su diario en las manos.
La maqueta que construyó como un refugio de su infierno se encontraba hecha pedazos en la basura, junto al disco de Twisted Sister que Glam en realidad nunca le había devuelto a Chess. Todo esto empezaba a observarlo mientras su padre, amenazante, le decía que no se preocupara, que entrara a la casa, que discutirán sobre la práctica de la que acababa de venir, de una sección de su diario donde él escribió que quería atar a su padre a la cama y golpearlo con un bate. Además de esto, mencionó que ambos irían a visitar al Dr. Hans, que presuponemos es un psicólogo, para que lo repararan por dentro, que le corrigieran lo que estaba mal en él. Mientras decía todo esto, su hermana, con tristeza y dolor, se asomaba por detrás de su padre. Se veía que la habían golpeado y tenía lágrimas en sus ojos. Tristemente, su padre la había ganado. Ahora lo sabía todo y había destruido todo lo que le causaba confort. Glam estaba totalmente destruido. Ya nada le quedaba para darle estabilidad mental. No solo que le habían quitado lo que le daba confort en su sufrimiento, sino que sabía que ahora también le quitarían aquello que por un momento lo hizo verdaderamente feliz: el metal, su banda, su guitarra, y lo llevarían con un profesional para que lo obligara a cambiar, a entender los maltratos que sufría como muestras de amor, y finalmente terminar de encerrarlo nuevamente en esa escasa realidad de donde se había librado por un instante. En este momento, Glam estaba en shock, no podía ni pensar, y su padre, al ver que no reaccionaba, le lanza un interrogante. Una y otra vez le pregunta si va a elegir a la familia o a la basura, haciendo referencia a que todas las cosas malas que hizo ahora se hallaban destruidas y en la basura. También podemos decir que llamaba basura a aquel mundo marginado donde se encontraba la escoria de la sociedad. Esta parte es una genialidad, porque en ruso la palabra basura se pronuncia klam, lo que fonéticamente suena muy parecido a Glam, su apodo dentro de la banda de rock, por lo que prácticamente su padre le preguntaba ¿la familia o la basura? ¿La familia o Glam? Entre todos estos gritos de su padre, aquí es donde aflora lo que mencioné antes, de los sucesos que se dieron para entrenar la capacidad del personaje para desafiar la autoridad. Aquel monstruo ya no parecía tener todo bajo su poder como antes, ya no parecía irrevocable. Aquel tirano ya no parecía invencible. Glam se da la vuelta y comienza a volver por donde vino. Aunque sin saber precisamente a dónde irá o qué hará, camina con lágrimas, dolor y mucho valor. Gustav, con desprecio y odio, comienza a gritar mientras su hijo se aleja. Así que eso es lo que escogerá Sebastian, la basura. En ese caso, esta ya no será tu casa. Si regresas, ya no te dejaré entrar, porque escogiste la basura. Tú, sucio gusano, esta no es tu casa, y tú ya no eres mi hijo, porque escogiste la basura. Tú, patético insecto, tú escogiste la basura. En este momento del episodio, Glam despierta de sus recuerdos. Él está mirando la caja 37 que su padre le heredó en el episodio 5. Su interior contiene las piezas destruidas de la maqueta de la ciudad que él había hecho en su juventud. Y él finalmente decide tirarla en un bote de basura y dejar el pasado en el pasado. Simplemente una obra maestra. En el video, si lo has notado, llamé a Glam por su nombre verdadero mientras contaba su historia. Esto es porque en la historia, a partir de este momento, Glam ya no considera que él sea Sebastian. Él considera que esa noche eligió ser Glam, y por eso es que todos lo conocen y lo llaman así. Incluso cuando va a ver a la directora y a las maestras y estas van a llamarlo por su nombre real, este las interrumpe y les pide que lo llamen Glam, pues para él Sebastian murió aquella noche y él escogió ser Glam.
Aunque en realidad podríamos decir que escogió ambas opciones, ya que a partir de haber escogido ser Glam, terminó por tener una familia, mucho mejor que la anterior. A partir de este final de temporada podemos encontrar un gran sentido a anteriores momentos de la serie. En el episodio 5, el día del funeral del padre, durante el viaje en auto, Glam dice que a pesar de no recibir herencia, deben asistir todos los miembros de la familia del fallecido por una cuestión de formalidad, y Lydia, su hermana, replica con una carcajada fingida seguida de la frase miembros de la familia, con un tono irónico, obviamente excluyendo de la misma a Glam. También en el episodio 7, cuando Dee revela sus intenciones de solo querer aprender un poco para aprender un par de canciones, Glam le responde con la siguiente frase: Я хочу, чтобы я мог взять гитару, выйти на улицу И показать всем, какой ты никчемный гитарист? Опозориться самому? Опозорить меня? Да я про... la misma que su padre le dijo cuando era joven. Прийти на экзамен, опозориться самому, опозорить меня. Нет, отец, я тебя не подведу. Muchos atribuyen esto a que Gustav dejó con traumas a Glam, pero yo considero que es más probable que lo haya hecho con las intenciones de desmotivar a su hijo de seguir el camino de la música. Tal vez porque vio que sus intenciones no eran realmente aprender música, sino que era impresionar a alguien, o quizás intentaba alejarlo del sufrimiento que él pasó durante su juventud. Por último, voy a mencionar que algunos seguidores de la serie dicen que Glam se enamoró de Victoria debido a que fue un motociclista quien les dio a Chess y a Glam la invitación para tocar en el concierto en el bar de motociclistas. Y bueno amigos, espero que el video les haya gustado. Si es así, dejen un like, suscríbanse y compartan el video. Y bueno, sin nada más que decir, yo soy Cartoon Mutante y adiós.